Empezamos otro martes más consciente. Mientras se van sumando, les quiero leer una frase, un párrafo en realidad, de Kelly Brogan. Ella es médico y me parece muy oportuno este párrafo que es una metáfora, ¿sí? Bueno, bienvenidos a quienes se van sumando. La enfermedad es un emisario y tenemos que escucharlo. También está la cuestión más importante de las renuncias que estás haciendo cuando eliges abordar tus síntomas con productos farmacéuticos. Una historia que me encanta es la de una oruga que hacía esfuerzos por salir de su crisálida. En el capullo había un minúsculo agujerito y un hombre que pasaba por allí se compadeció de la larva al verla forcejear para poder escapar. Sacó sus tijeras y cortó el fondo de la crisálida. La oruga se transformó en una mariposa incapaz de volar y murió, porque necesitaba pasar por el proceso de forcejear y emerger con el fin de reunir las fuerzas necesarias para volar. Precisaba físicamente vivir esa experiencia para ser capaz de manifestarse como mariposa. Bueno, bienvenidos a todos quienes se están sumando a este martes más consciente. Hoy quería hablar de un tema muy amplio, pero me parece que muy vigente. Tengo acá algunos puntos que quiero conversar con ustedes. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer por privado a través del globito con el signo de preguntas o si no directamente en el chat, ¿está? Hoy quiero hablar de 4 puntos importantes. Luego les quiero dejar unas preguntas para que se hagan en el caso de que estén viviendo, sintiendo, padeciendo, teniendo alguna enfermedad crónica, algún síntoma crónico. Y voy a responder las preguntas también que me hicieron a través de la cajita acá por el Instagram de las historias, ¿sí? Bueno, lo primero que quiero que sepas es que si tienes un síntoma, ¿sí?, crónico, te recuerdo que digo síntoma porque para nosotros la enfermedad no radica en el cuerpo, ¿sí?, sino que es una incoherencia interna, es un conflicto no resuelto entre mente y alma, en el cual están asociadas las emociones que quedan allí guardando montones de información en nuestro cerebro. Entonces hablamos de síntoma físico y dentro de esos síntomas físicos particularmente hoy vamos a hablar de los síntomas crónicos. Entendemos por un síntoma crónico a grandes rasgos un síntoma que se extiende por más de 6 meses, ¿sí? Y allí tenemos múltiples síntomas. Si me sigues, sabes que cuando estamos hablando de un síntoma que surge, siempre nos referimos a un estrés vivido, ¿sí? Hay un momento puntual en el cual la información que estaba guardada, ¿sí?, como en una semilla, imagínate, se puede manifestar, es decir, se produce un ambiente emocional determinado, que es lo que llamamos el momento de estrés, y esa información que estaba guardada dentro de mí se manifiesta como un síntoma físico. Entonces, ese momento de estrés, cuando estamos hablando de una enfermedad crónica o de un síntoma crónico, nos referimos no a un estrés puntual, de un día puntual, algo que sucedió hoy, que lo recuerdo a la perfección, que para mí fue traumático y que a partir de ahí, ¡pum!, empecé con este síntoma. No. Está relacionado el síntoma crónico a un estrés crónico, es decir, a un distrés. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a un a un estrés sostenido en el tiempo. El cuerpo de los seres humanos tiene la capacidad de vivir en situación de estrés determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Todos hemos pasado por situaciones estresantes, no sé, suponte la enfermedad o la internación larga de un familiar, ¿verdad?
vivida como una situación traumática, pero duró un tiempo determinado, luego eso terminó, ¿sí? Pero a veces pasa de que ese estrés se extiende mucho más allá en el tiempo, mucho más allá de lo que el cuerpo puede resistir. El cuerpo tiene diferentes ciclos, ¿sí? En esos ciclos entra en reposo, entra en alerta, por decirlo de una manera fácil para que lo comprendas, y cuando estamos en una situación estresante que se da día a día constantemente, estamos en alerta permanentemente. Y lo que por lo general pasa, te diría que en el 99% de los casos, es que la persona que tiene el síntoma crónico ni siquiera es consciente de cuál es ese estrés. O sea, esta es la primera dificultad que tiene la persona que tiene un síntoma crónico. No es consciente de la situación estresante que está viviendo. No es consciente del ambiente emocional, cuánto le está afectando. Incluso muchas veces cree que es una cosa, por ejemplo, el trabajo, pero es algo que pasa en la interna del hogar, en el ambiente emocional en casa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es la primera dificultad que la persona encuentra. Cuando viene a consulta alguien que tiene un síntoma crónico, realmente requiere de mucha paciencia y tiempo, lleva varios minutos. Tampoco te voy a decir que lleva una hora, ¿no? Pero sí puede llevar de 15 a 20 minutos. Tomar conciencia de cuál es el ambiente emocional estresante que la persona vive. ¿Y sabes por qué cuesta tanto darse cuenta? Porque la mente humana se ha acostumbrado a vivir en ese estrés. Se ha acostumbrado a vivir en ese ambiente agresivo, se ha acostumbrado a vivir en ese ambiente hostil o en ese ambiente poco abundante, en ese ambiente de escasez. Entonces ni siquiera lo reconoce como un factor estresante, ¿sí? Ese es uno de los puntos que quería mencionarte hoy. Si estás viviendo, sintiendo, padeciendo un síntoma o enfermedad crónica, piensa cuál es tu estrés crónico, cuál es tu estrés día a día. ¿Qué es eso que día a día te afecta, te incomoda, te hace sentir mal y tú sigues y no das bolilla, ¿no? Viene como así, relámpago, es un pensamiento relámpago que se va así como vino, pero que está ahí. Y me causó una emoción y me la causa a cada rato. Y yo lo saco. Porque tengo que seguir viviendo, pero está allí, ¿sí? Bien, ese era un punto muy importante que quería conversar contigo. El otro punto es que si tienes un síntoma crónico, cambies la manera de hablarte. Todo es programación y programamos nuestra mente y nuestra vida a través de las palabras. Muchas personas que tienen un síntoma crónico dicen: soy hipertensa, soy diabético, soy. No. Tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo artrosis y ahí puedo seguir. En la medida que yo deje de identificarme con la enfermedad y pase a decir, ¿sí?, con palabras, a ponerla en el lugar que realmente está, le estoy poniendo un límite y estoy reprogramándome. Claro que después hay un siguiente paso que es reprogramarme en positivo, pero un primer paso antes de reprogramarme en positivo es dejar de identificarme con la enfermedad. No soy diabética, no soy hipertensa. Recordemos que el universo no recuerda el no. Entonces, ¿qué voy a decir? Tengo la presión arterial alta. Tengo diabetes. Hoy me subió el azúcar. Como identificar concretamente lo que me sucede, dejando de identificarme yo, ser humano, persona, con el síntoma. ¿Sí? Bien. El otro punto que quería comentarte es que el cuerpo se regenera. Para nosotros toda enfermedad o síntoma tiene cura porque, volvemos al mismo punto, no es el cuerpo el que enferma, es una reacción, es una manifestación de nuestro inconsciente a una información de una incoherencia interna, ¿sí? El síntoma surge para, al contrario,
compensar una situación y garantizar nuestra supervivencia. Entonces, quiero que tengas claro de que si tienes un síntoma crónico, puedes sanarte. Puedes sanarte. Mira, tengo muchos casos de gente allegada que es hipertensa, ¿sí? Muchos de ellos, con el paso del tiempo, han tenido que incrementar, por ejemplo, la medicación. Y han llegado a los 70 años tomando medicación para la hipertensión. De repente han cambiado la medicación, de repente han aumentado la dosis. Y sin embargo hay otras personas que empezaron tomando la medicación para la hipertensión y que sin embargo llegan a los 50 y el mismo cardiólogo les retira la medicación porque se da cuenta que al controlar los valores durante determinado tiempo, esos valores son estables y por lo general bajos, más bajos de lo deseado. Entonces, ¿qué deciden? Retirar la medicación. Entonces la pregunta es, ¿por qué a algunas personas se les ha llegado a retirar la medicación y a otras no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que las personas a las cuales se les ha retirado la medicación han hecho cambios en su vida, cambios radicales, cambios en la alimentación, cambios en la forma de pensar, cambios en la forma de vivir, cambios en la forma de gestionar las emociones, en la forma de gestionar los conflictos y puedo seguir, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Un poquito más adelante te voy a hablar de los 9 puntos que una investigadora obtuvo, ¿sí? Como puntos de coincidencia en personas que lograron la remisión radical de enfermedades. Sí, ahora en unos minutos te los voy a comentar. Y te recuerdo que me puedes hacer las preguntas que quieras a través del chat o del globito de preguntas. Bien. Ahora bien, una de las preguntas que me dejaron a través de la cajita fue, ¿tengo artrosis? ¿Me puedo curar? Sí. Sí, el cuerpo se regenera. Vuelvo al mismo punto que te estaba diciendo recién. Tú imagínate, ¿qué hay más resistente, con mayor densidad, más duro en nuestro cuerpo humano? Los huesos, ¿verdad? El sistema óseo. Ahora fíjate, ¿qué pasa cuando nos quebramos? Si nos quebramos, el médico va a poner el hueso en el lugar, pero el que va a sanar es mi cuerpo. Es esa capacidad que tiene el organismo, el ser vivo, de regenerarse. Cuando tenemos una herida, podré ponerme alguna pomada o algo para que no me quede una cicatriz, que ahora que bueno, que está como de moda todo eso, se ha estudiado, que con determinadas sustancias no me queda cicatriz. Pero en realidad son las células de mi cuerpo con su inteligencia que se regeneran y cicatrizan. Entonces, ¿cómo no me voy a curar de una artritis? Y hay otra cosa importante ahora que esta persona me mencionó artritis, y es que cuando hablamos de, por ejemplo, artritis, si tengo dolor, es porque el conflicto está activo. Ha pasado algo que ha como metido el dedo en la llaga, decimos, ¿verdad? Es algo que no está resuelto, pero que además estoy metiendo el dedo en la llaga. Cuando tengo artritis y no tengo dolor, en realidad es algo no resuelto, pero que no lo estoy tocando, digamos. ¿Sí? No está el pinche tirano ahí sacudiéndome o pinchándome. ¿Me explico? Esa es como la gran diferencia. Otra pregunta que me hacen llegar es, ¿por qué? Dice, tengo colon irritable. ¿Por qué algunos alimentos me caen mal? A veces. Y otras veces me caen bien. O sea, no me caen mal. Entonces, es muy curioso porque siempre que hablamos de colon irritable, y esto hay que tenerlo presente, estamos hablando de la relación con la madre o la figura materna o el rol materno, o yo como madre o con mi madre. Sí, hay que ver ese vínculo. ¿Por qué? Porque hablamos de nutrición. Y si hablamos de nutrición, el arquetipo es el de la madre. Entonces, el problema, si a veces te cae mal un alimento y a veces no te cae mal, no es el alimento, es el estado emocional en el cual te estás alimentando.
o el estado emocional con el cual te estás alimentando. Es decir, mira, te lo hago muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo mío personal. Yo amo la sandía, a mí la sandía me encanta. Y yo como sandía y no me cae mal. Y sin embargo me empecé a dar cuenta que cuando me iba de viaje en Brasil, que es muy común los desayunos con sandía y demás, empezaba a caerme mal la sandía y terminaba descompuesta del estómago y demás. Yo pensé que, sumado a otros alimentos que también en un momento de mi vida me caían mal, estaba teniendo justamente una intolerancia a esos alimentos. Y lo que me di cuenta fue que la sandía no me cae mal cuando la como acá en mi casa, me cae mal cuando estoy de viaje. Entonces, ¿qué pasa en los viajes? ¿Cuál es mi estrés en esos viajes en los cuales comía sandías? ¿Qué me estaba pasando? ¿Sí? Ahí es a donde tengo que ir. ¿Con qué conciencia, con qué estado vibratorio, con qué emociones estoy comiendo? ¿Sí? Después, sí, hay alimentos que pueden caerme mal siempre, y ahí sí estoy hablando de una intolerancia y de una asociación inconsciente a cuando como este alimento me va a caer mal porque ya hay un estrés asociado a cuando comí ese alimento. Pero esta persona me plantea en general la situación de que a veces le cae mal y a veces no. Y esa es la explicación. El estado emocional con el cual estás comiendo o nutriéndote o alimentándote, ¿sí? Bien, bueno, esas son las preguntas que me hicieron llegar. Esas dos preguntitas estuvieron bastante casadas en esta oportunidad. Estoy viendo si alguien me escribe a través del globito alguna pregunta que tenga. Lo que también preparé para ustedes fueron los 9 factores claves que Kelly Noonan, que es una investigadora estadounidense, se dio cuenta que tenían las personas que han logrado la sanación de alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad terminal, tienen 9 puntos que son en común y se los voy a leer muy rápidamente. Podemos profundizar en cada uno de ellos, pero vale la pena que los tengan en cuenta, por lo menos que los conozcan, ¿sí? El primer punto es un cambio radical en la dieta. Ya está comprobado que somos lo que comemos, como ya decía Hipócrates, no sé qué, perdón por olvidarme, soy muy mala para los nombres. Los que me siguen ya saben que... ¿Hipócrates? Bueno, no sé, pido disculpas por mi ignorancia o este lapsus. Un cambio radical en la dieta, ¿por qué? Porque ya está comprobado, además de esta frase muy antigua, de que nos alimentamos con productos o alimentos, entre comillas, que provocan inflamación. La gran parte de las enfermedades o de los síntomas físicos que tenemos están producidos por inflamación en nuestro organismo. Entonces, al reducir la inflamación, se reducen los síntomas, ¿sí? Además de esto, el cambio radical en la dieta también implica una muy buena hidratación. También está comprobado de que muchos de los síntomas físicos que padecemos a día de hoy se corresponden con una mala hidratación. Y cuando hablamos de una buena hidratación, hablamos de tomar agua. Agua sin gas de buena calidad, no refrescos, no jugos, no exprimidos. Agua, ¿sí? Entonces, además de esto, ¿no? De lograr una buena hidratación y de cambiar la dieta radicalmente, es importante, yo lo hablo también desde mi punto de vista personal, he pasado por diferentes dietas, macrobiótica, vegetariana, y creo, y esto es mi humilde opinión, que cada uno conoce su cuerpo y cada uno puede hacer esa investigación, hacer esa autoobservación de qué alimentos me hace bien consumirlos y cuáles no. Además de que todos necesitamos una dieta equilibrada, sí también reconocer que hay alimentos que puedo consumir y otros que a mi hermana le hacen mucho bien, los disfruta mucho, pero que yo no los puedo consumir. Y eso requiere de autoobservación e investigación personal, además de sí la asesoría de un profesional de mente abierta, de un profesional, de un nutricionista
bueno, con conciencia, de la nueva era, como me gusta decir a mí. Bueno, el segundo punto de estos nuevos factores es tomar el control sobre su propia salud. Es decir, yo soy la responsable de mi salud, no la deposito en este médico, este terapeuta, este quiropráctico, o sea, yo soy la responsable de mi salud. Si yo soy la creadora de este síntoma, yo soy la persona que va a eliminarlo, ¿sí? Y esto implica tomar decisiones sobre qué profesionales quiero que me acompañen en este proceso. Y si tengo que ir, por ejemplo, al cardiólogo, voy a probar tantos cardiólogos como sea necesario hasta que dé con alguien que yo me sienta respetada, alguien que sienta que comprende mi punto de vista, que me respeta en mis decisiones, alguien con quien podemos elaborar juntos un tratamiento, porque sí es cierto, el profesional médico tiene la teoría, pero yo soy la dueña de mi salud, de mi cuerpo, es mi responsabilidad. Y por suerte, cada vez hay más médicos y profesionales de la salud que son sumamente respetuosos y acompañan los procesos individuales de cada uno. Bueno, el tercer punto es guiarse por la propia intuición. Y volvemos a lo mismo, relacionado con los alimentos que dije a un momento o relacionado con el profesional que quiero que me acompañe, llámese médico, terapeuta o gurú, lo que fuera, ¿verdad? Mi intuición me dice, es por aquí, no es por aquí. No me importa si es no grado 5, grado 10, no me importa. Si a mí no me gusta su forma de comunicarse, si no me gusta la forma en que me mira, si no me gusta la forma en la cual se expresa con respecto a los resultados, bueno, sigo mi propia intuición, obviamente que es interior, ¿verdad? El cuarto punto es emplear hierbas medicinales y suplementos. Ya la homeopatía también ha comprobado que gran parte de nuestras enfermedades o síntomas físicos o desequilibrios tienen que ver con falta de nutrientes, ¿sí? A ver, los alimentos de hoy en día no tienen la misma cantidad de nutrientes que hace 100 años atrás. Ahora estamos llenos de agrotóxicos, llenos de agroquímicos, productos transgénicos, modificados genéticamente, que no tienen el suelo está desgastado, no tienen la cantidad de nutrientes que tenían antes. Ni siquiera los huevos tienen la misma cantidad de nutrientes que tenían antes. Entonces, muchas veces necesitamos consumir algún tipo de complemento. Y esto de recurrir a las hierbas medicinales está relacionado también a que, en definitiva, todo medicamento deriva, ¿sí?, de alguna hierba, o de algún mineral, ¿sí? Son compuestos sintetizados en un laboratorio, pero derivan de la naturaleza. No hay nada que se haya creado por el hombre. Es un compuesto natural que es sintetizado en un laboratorio, entonces que tiene determinadas propiedades. Entonces, ¿qué mejor que recurrir directamente a esas propiedades con alguien que sepa? No se trata de tomar cualquier cosa en cualquier momento, de cualquier forma, ¿sí? Hay personas que también tienen mucho conocimiento sobre el tema y te invito a que busques, porque hay muchas. El punto número 5 es liberar emociones reprimidas. Y ahí sí es como el enfoque en el que puedo apoyarte yo, ¿sí? A través de la bioneuroemoción vamos a esos puntos de tu vida, de tu historia personal, de tu experiencia de vida en el cual quedó reprimida una emoción, que no es la emoción la que está causándote el síntoma, sino que es el pensamiento asociado a esa emoción que se retroalimentan pensamiento y emoción y dan como resultado el síntoma, ¿sí? A través de la consulta en bioneuroemoción accedemos a eso, a esa información y liberamos esas emociones. El punto número 6, incrementar las emociones positivas. Y acá es muy importante tenerlo presente. Estados emocionales positivos, de alegría, de bienestar, evitar los estados negativos, los pesimismos. Todo esto, por ejemplo, se puede incrementar y apoyar con lo que son las flores de Bach, que de paso
La perra está ladrando, esto es en vivo, ¿no? De paso, te comento que están abiertas las inscripciones para el taller online en vivo de 3 días, 6, 7 y 8 de septiembre, ¿sí? De flores de Bach para la autosanación. Entonces es muy importante esto, ¿no? A pesar del diagnóstico negativo, a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, mantenerme positiva, una actitud y un pensamiento positivo. El punto número 7 es aceptar el apoyo social. ¿Sí? Cuando estamos atravesando un síntoma, es muy importante que, bueno, nuestro entorno, esta tribu de la cual se habla muchas veces, que siempre está a nuestra disposición, permitamos que nos ayuden. Muchas veces, muchas personas que tienen un síntoma crónico, y esto lo veo muchísimo, tienen tendencia a no pedir ayuda o ni siquiera se trata de pedir. Cuando se la ofrecen, no la acepta, ¿sí? No aceptan la ayuda de las personas que tienen más cercanas. Padres, hermanos, pareja, hijos, ¿sí? Entonces, este es un punto muy importante. Aceptar el apoyo social. Alivianar las cargas. Compartir las responsabilidades, ¿sí? El punto número 8, bueno, profundizar en la conexión espiritual. Esto es fundamental. Si yo estoy en mi eje, conectada con mi poder, conectada con mi yo superior, estoy vibrando en amor, estoy vibrando en armonía. El miedo se desvanece, el miedo que es el padre de todos los síntomas, ¿sí? Podrás decirme que eres ateo o atea. No soy quien para decirte que no seas. Pero en realidad, estar consciente de que hay una fuerza interior que te sostiene aquí, en este plano, ¿sí? Es lo que te permite justamente vivir, sostenerte en la vida, ¿sí? Conectar con ese poder es fundamental. Y el punto número 9 es tener fuertes razones para vivir, porque también pasa esto, ¿no? Muchas personas ante un diagnóstico un poco aterrador, un diagnóstico que da poca esperanza, bajan totalmente los brazos. Y todos tenemos una razón para vivir. Y el que no la tenga, que la busque, porque estoy segura que la va a encontrar, ¿sí? Bueno, sigo acá esperando que si quieren preguntarme algo, lo hagan. Mientras veo que si escriben en el chat, les voy dando estos minutitos para que escriban. Quiero leerles algunas preguntas que preparé. Si estás viviendo, si estás sintiendo, si estás teniendo un síntoma crónico, ¿sí? Y esto es muy importante. Porque como te dije al principio en esta frase que leí, el síntoma es una oportunidad, ¿sí? Como decía Kelly Brogan, la enfermedad es un emisario y tenemos que escucharlo. Esas preguntas son: ¿sabrías identificar aspectos de tu vida donde la resistencia esté presente? ¿Qué acto puedes llevar a cabo para aceptar las circunstancias actuales de tu vida? Porque por lo general cuando tenemos un síntoma crónico nos resistimos a aceptar determinadas situaciones y eso hace que entremos en conflicto. Entonces pregúntate, ¿qué acto puedes hacer para aceptar las circunstancias actuales que estás viviendo? Y por último, puedes sustituir un punto de vista de resistencia y de victimismo por otro de curiosidad hacia el mensaje, la elección o el don que las circunstancias te ofrecen. Estas son preguntas de este libro que se los recomiendo a todos, ¿sí? En definitiva, traducida esta pregunta es: ¿puedes cambiar tu punto de vista de resistirte a esta realidad que no estás queriendo aceptar, de sentirte víctima de esta realidad de la cual no eres víctima, sino que eres creadora a través de tus decisiones, por uno de curiosidad hacia el mensaje que tiene el síntoma, hacia la lección que tiene el síntoma,
o hacia el don que tiene el síntoma? ¿Puedes hacer eso? Si puedes hacer eso, estás en el camino correcto y has dado el primer paso. Bueno, ahora me despido. Feliz de haber compartido otro martes más consciente. Les recuerdo que esta queda grabado en el Instagram, en otras redes sociales también, y que pueden preguntarme lo que quieran por privado o aquí debajo del video. Bueno, les mando un beso grande. Gracias a todos los que se conectaron y también los que participaron dejándome sus preguntas.